Y nosotros queremos seguir ahondando en esto. Y para eso, la comunicación a esta hora de la tarde es con el senador Iván Flores, quien es presidente de la Comisión de Salud del Senado, justamente para inquirir su impresión. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Bueno, yo creo que como todo Chile, ¿no? Indignado profundamente, enrabiado, molesto, cuando tenemos este tipo de fraude al fisco, porque hay que llamar las cosas por su nombre, y aquí lo que se configura es un fraude, porque una licencia médica otorgada por un médico para guardar reposo no puede permitir que esas personas que deberían estar en reposo viajen al extranjero. Y como usted dice, pareciera ser que las licencias son emitidas en temporada baja o temporada media o para las fiestas patrias. Entonces, todo esto, Ramón, mire, además de ausentarse del trabajo, lo cual ya es feo, utilizando una mentira o un subterfugio muy cuestionable, aquí hay mucha plata involucrada. Nosotros ya hace, 2, 3 años, y de aquí al César lo que es del César, yo debo ser del todo honesto, quien partió con esta alarma fue el senador Castro, Juan Luis Castro, que conoce mucho de esto. Y lo hemos venido trabajando. Yo integré la Comisión de Salud el año antepasado y allí empezamos a investigar este proceso raro, confuso de licencias médicas, y se empezó a hablar de la necesidad de tener licencias médicas ya no en papel, esos montones, esas rumas de papeles que la iban llenando y que tenía que tener conocimiento del empleador y vuelta para allá, llevarlas a la Compin se demoraba 3 meses en pagar. Aquí lo que hay, Iván, de nuevo, me quedé pegado. Lo que hay, Ramón, es una danza de millones de volúmenes que probablemente la ciudadanía que nos ve ahora no conozca. Las licencias médicas en Chile, el total de licencias médicas, significan 3 billones de pesos. Esto en dólares, si lo quieren en dólares, son 3.000 millones de dólares. Y en plata, en pesos, significa 3 millones de millones. Si uno tuviera un montoncito de billetes, que son 1 millón de pesos, 1.000 millones son 1.000 montoncitos de 1 millón de pesos. 1 billón son 1 millón de montoncitos de billetes de 1 millón de pesos. Es una brutalidad de plata lo que significan las licencias médicas en Chile. ¿Por qué digo esto? Porque la licencia médica es un beneficio que otorga el Estado de Chile, y se hace en el resto de los países también, para que un trabajador que enferma no sea desvinculado, no signifique un abandono o un costo del empleador por un trabajo que no recibe, ¿no? Cuando uno contrata a un trabajador es porque espera que haya una producción de un bien o de un servicio, y por lo tanto le paga por ese trabajo al trabajador. Cuando el trabajador se enferma, su empleador se queda sin ese servicio, y por lo tanto, digamos, lo que hace el Estado es cubrir ese tiempo de falta. Y por lo tanto, la licencia médica es un subsidio que se paga para que el empleador no tenga que desembolsar de su empresa el costo, o de su institución, el costo que significa la ausencia de ese trabajador que no está produciendo, está cuidando su salud. Y esto le cuesta al Estado de Chile cada año 3 billones, 3 millones de millones de pesos. Es una cifra gigantesca. Recordemos que la crisis de los hospitales a fines del año pasado, donde los hospitales no podían terminar el año porque tenían deudas acumuladas, eran 250.000 millones. Esto es infinitamente mayor. Ahora, en este caso, cuando hay 25.000 personas, funcionarios públicos, que estando con este permiso, con esta instrucción de un médico de ir a hacer reposo, y ojo, que recién estaba hablando con el director de FONASA, con Camilo Cid, para ver si ya podían haber calculado algunas cifras, todavía no las tienen, las están trabajando, para ver cuánta plata significa esto. Lo que estamos diciendo aquí, Ramón, es que cuando se emite una licencia médica, queda súper claro dónde va a ser el reposo. Si va a ser total o va a ser parcial el reposo, si va a ser un reposo de la mañana, de la tarde o del mediodía, y además, ¿dónde? Porque si es un problema de salud mental, o si es algo que no necesariamente tiene que quedar
circunscrito a su domicilio y en su cama, puede que el médico autorice, mire, ¿sabe qué más? Vaya a reposar, doctor, mire, tengo una casita en la playa o voy a ir a la casa de un hermano que está para poder recuperar. Se autoriza y se define dónde va a ser la licencia. Yo no creo que haya un médico o un profesional que son los que están autorizados para otorgar licencia médica. Puede ser un cirujano dentista también, en fin, que emita una licencia médica para irse a Cancún. No, sí, no se puede. O para irse... No, y de hecho, claramente aquí estamos en presencia de un fraude. Y de hecho no se puede. Porque cuando tú utilizas mal el financiamiento público, porque aquí hay plata pública, estás cometiendo un fraude. Y ahora, aquí están obligados a hacer investigación. No es optativo. Ahora, desde ese punto de vista, por lo que usted describe, por los montos, es bueno el ejemplo que da ahí de las dimensiones de lo que estamos hablando en términos generales de la licencia, y es bueno saber después cuánto costaron estas 25.000 o 35.000 en rigor. Pero estamos ante la presencia más allá de una falta administrativa, al parecer, senador Iván Flores. Por lo tanto, ¿le parece que es correcto? A todas luces parece así, ¿no? Y quiero conocer su opinión de que el gobierno haya respondido señalando que el Consejo de Defensa del Estado se va a hacer parte de una querella para seguir la responsabilidad y estas personas entonces no solamente buscar alguna sanción administrativa, sino que una sanción penal. Sin duda, y esto no es optativo, Ramón, porque, a ver, hay una premisa en la administración pública. Y ojo que hemos estado hablando de funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque la Contraloría solamente tiene posibilidades de actuar en los actos que cometen funcionarios públicos dentro del contexto de su trabajo, ¿no? de su función. No entra el sector privado. Ahí tendrán que entrar otros. Como por ejemplo ya lo estamos viendo, tuvimos una reunión a raíz justamente de la queja del Colegio Médico por la fiscalización de las licencias médicas, y que también tuvimos un problema allí y lo estuvimos conversando con la Superintendenta de Seguridad Social, con la Suceso, y también con la directora de Compin, además de con la ministra, los subsecretarios de Salud, en fin, y el Colegio Médico. Y ahí nos damos cuenta de que hay varias aristas que no están del todo bien tomadas, que este es un tema que explota ahora y que hay que enfrentarlo con la mayor firmeza. Cuando se comete una falta de esta naturaleza que tiene ribetes de delito, porque utilizar mal, porque aquí no estamos hablando de utilizar mal el tiempo del Estado para el cual a un trabajador público le están pagando. Aquí estamos hablando de que están mal utilizando recursos del Estado que esa persona está recibiendo como compensación a su ausencia laboral, porque es un subsidio. Entonces, mientras está gozando de ese subsidio que le está pagando el Estado, se manda a cambiar a la playa o fuera del país, donde sea. Eso hoy día está con ribetes de delito, ¿cierto? Porque es un uso indebido de recursos públicos. Por lo tanto, tienen la obligación. Y aquí no es optativo. Aquí la autoridad no tiene otro camino que sino recurrir a la justicia. Y en este caso, el Consejo de Defensa del Estado, porque hay platas públicas. Independientemente que todas las jefaturas que tengan que ver con los servicios involucrados tienen que iniciar las investigaciones sumarias o el sumario administrativo, cualquiera de los dos se establezca, y ahí hay toda una gradiente. Primero, tienen que devolver la plata del subsidio que mal utilizaron. Segundo, habrá toda una gradiente y toda una clase de explicaciones, porque no es lo mismo tener una licencia médica por salud mental, y ahí ya se nos pone el escenario un poco resbaloso respecto de cómo se recupera la salud mental, pero claramente el médico no está autorizado para mandarlo al extranjero. Lo podrán mandar váyase al campo, tiene un pariente en el campo, váyase a tomar aire, pero váyase aquí y queda registrado dónde va a estar, pero no tiene por qué salir al extranjero, ¿se fija? O enfermedad respiratoria. Mire, entre el 70 y el 80% de las licencias médicas son por salud mental, por enfermedad respiratoria o por cuestiones traumáticas. Senador, antes que se me vaya el tiempo, porque corre volando, ¿no? Y este tema nos apasiona muchísimo y es verdad que aquí se requiere tener una posición muy firme al respecto. Pero mire, hay una cosa que primero quiero destacar. La Contraloría detecta esto. La Contraloría, que también es un ente público, por lo tanto aquí me gustaría que también uno hiciese una distinción respecto de los que hacen mal su función pública y no meterlos a todos en un mismo saco, aunque el número es abultado, ¿no? 25.000 empleados es mucho. Ya, pero dicho eso, ¿cómo no se nos ocurrió antes que simplemente lo que hizo la Contraloría fue tomar las licencias médicas, cruzar una información con la Policía de Investigaciones, los datos de la salida de esas personas, tomar los RUT, ¡pum!, y le salen los 25.000.
parece que una simple operación matemática nos da esto y podrían haber, y aquí va la pregunta, ¿podrían haber otras medidas para poder detectar fraudes tan simplemente como aquí un cruce de datos que parece que a alguien iluminado, la Contralora a lo mejor se le ocurrió esto seguramente y a su equipo de hacer esto y poder detectar otras irregularidades que estén allí ocultas? Son muchos los frentes que tenemos abiertos, Ramón, y este es uno de ellos. Y la verdad es que si bien es cierto, licencias adulteradas, fraudulentas, se vienen arrastrando hace muchos años, ¿no? Todos conocemos de que hay por ahí un médico que hoy anda a conversar con él y te va a dar licencia médica al tiro. Eso ha sido parte de nuestra cultura desde hace muchos años. Pero a este volumen y en estas condiciones, la verdad es que nadie se esperó. Primera cosa. Lo segundo, y a su pregunta, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Sí, se nos ocurrió antes. Llevamos 2 años trabajando para ver cómo enfrentamos el tema de las licencias médicas. Fíjese que el proyecto de ley que modifica la forma de otorgar una licencia médica y transformarla en electrónica es muy nuevo. Todavía hay algunos coletazos de la implementación, del cambio de modalidad. Todavía hay unas pocas licencias. Entiendo que el 95% de las licencias, si no me equivoco, son hoy día electrónicas y el 5% sigue quedando en papel. Eso es muy nuevo. Eso empezó a ocurrir hace muy poco tiempo atrás. Tenemos 3 leyes, 3 proyectos de ley que uno ya está por entrar en vigencia porque está dentro de los plazos de los ajustes necesarios de acuerdo a la misma ley. Va a entrar en vigencia respecto de algunas regulaciones de licencias médicas. Lo estamos viendo ahora mismo en este proyecto misceláneo, un proyecto que no alcanza para hacer una reforma como la quisiéramos, pero sí hay una serie de cambios en FONASA. FONASA está transitando de ser el sumidero de los despreciados de las ISAPRE a un verdadero asegurador competitivo con libre elección, con alternativas complementarias, con convenios con distintas entidades en donde se compite por un mejor precio para poder atender mejor a los afiliados. Y por esa razón, independientemente del susto que hubo en mucha gente producto de las amenazas de la ISAPRE, luego de la necesaria cobranza que se hizo a través de fallos de la Corte Suprema, finalmente se fueron más de 1 millón de personas a FONASA. Y FONASA hoy día es parte del proyecto que estamos trabajando. La mejora del Instituto de Salud Pública, la mejora del Senabast para poder mejorar la regulación de los medicamentos. Y por otro lado tenemos un problema con la ley de fármacos 2, 10 años en trámite, con todo tipo de presiones y de lobby, hoy día salpicado producto de esta asesora, te fijas, que irrumpe como la gran sabelotodo, y de hecho entiendo que sabe de esta materia, pero resulta que nunca contó que ella era financiada por la industria y recibió más de 300 millones de pesos desde la industria siendo asesora de los parlamentarios para poder legislar bien. Se salpicó todo y ahora estamos por resolver la mixta, en donde también hay cuestiones que tienen que ver con licencias médicas, se nos enreda. Entonces, estamos sobre la ola, Ramón. Oye, no sé por qué se me pegó decirle, Ramón, discúlpeme, bueno, pero ya, le cambié el nombre. Le voy a dar una licencia médica entonces. Sí, en todo caso es un buen nombre. Mire, estamos sobre la ola. y estamos ya con 3 frentes que tienen que ver con licencias médicas. Logramos conciliar al Colegio Médico, al Ministerio de Salud, a la Suceso, a la Compin, en fin, estamos trabajando sobre eso. Pero en este caso que destapa la Contraloría y en buena hora que lo hacen, pues sí, su pega, pues. No hicieron más que hacer la pega, en buena hora y felicitaciones. Muy bien, senador. Se me acabó el tiempo. ¿No? Le agradezco muchísimo esta conversación. Quedamos pendientes porque usted mencionó una serie de otros temas que tiene que legislarse, que están allí pendientes, algunos que duran muchísimos años y que por lo tanto es necesario acelerar, porque eso es lo que está esperando sin duda la ciudadanía. Muchísimas gracias, senador. Pero hasta el piso en el acelerador para tratar de apurar las causas, Ramón. Que esté muy bien. Gracias. Lo conversamos. Chao, chao.